Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Ok, vale, por aquí veo que ya me están diciendo que me escuchan correctamente. Disculpas a todos por la demora que estábamos teniendo, algunos problemas con el soporte de la plataforma para transmisión, pero ya vamos a empezar pues con normalidad. Entonces, denme un segundo ya para empezar a transmitir la presentación y que podamos observar lo que se trata este live de modelado básico de muros. Y la idea es que desarrollemos los tres niveles de modelado que digamos se pueden tener para Revit, ¿sí? Entonces, denme un segundito, ya vamos a transmitir la presentación y poder iniciar. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio. Disculpas nuevamente a todos con este inconveniente. Eh, Esperamos que no siga ocurriendo. Entonces, en este live vamos a tratar acerca del nivel de modelado de los diferentes muros que podemos tener dentro de un modelo de Revit, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que estos elementos para la metodología BIM son importantes, ¿sí? Porque pues se va a componer nuestro modelo y normalmente dependiendo de los diferentes niveles de detalle que se requieran, ¿sí? Generalmente eso se conoce pues a través de las siglas LOD o LOD, que pues viene ya desarrollado por algunos estándares tanto americanos como algunos europeos, Reino Unido, sí, entonces es como importante tener a consideración que estos elementos van a ser muy importantes para poder desarrollar nuestros proyectos y que pues hay varias plataformas en las cuales yo lo puedo de cierta manera modelar y dependiendo de sus características los vamos a poder comunicar. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque dependiendo de muchas veces las formas que nosotros les demos, van a estar comprendidos en los formatos que vienen pues a permitir la interoperabilidad, que normalmente son formatos que comparten detalles geométricos y de información. Entonces, vamos a ir desarrollando todo esto a través de cada uno de los lives que vamos a tener, ¿sí? Entonces la idea es que inicialmente empecemos con el proceso de modelado básico y que tengamos en cuenta cuáles son los parámetros. Aquí los vamos a modelar a través de Revit. Tengan en cuenta que hay muchos más software sobre los cuales yo voy a poder trabajar sobre la plataforma BIM, ¿sí? Entonces, pues nosotros lo único que tenemos que tener en consideración es que para cada uno de esos software hay algunas reglas, hay algunos elementos que deben tener pues en consideración, algunas características para no llegar pues a reproducir una información que no va a ser consistente. Un segundo, qué pena.
vamos a cerrar esto por acá. Entonces, como les iba contando, disculpen que no teníamos ahí activada la presentación. Entonces, inicialmente, como les contaba, vamos a trabajar el modelado de los muros en Revit y vamos a ver algunas características. Vamos a iniciar principalmente por qué se modela pues a través de una plataforma BIM, cuál es el sentido de que sea BIM y no sigamos en CAD, y esto se debe a lo que vamos a ver enseguida. Y es que nosotros normalmente una representación que tenemos de los elementos son bidimensionales, son planos, no tenemos más información, hay una proyección que solamente se va a dar a través de una planta y esa planta va a estar en un corte que no conocemos más de ahí hacia abajo o hacia arriba. Entonces, esto pues de cierta manera no permite tener una percepción de lo que continúa dentro del proceso de diseño, ¿sí? Esa es una de las partes. Otra es que yo puedo darle alguna información adicional a mis elementos. Aquí en CAD normalmente lo que ocurría era que yo tenía que especificarle a través de parámetros de texto cuáles iban a ser las características, y pues es un proceso bastante engorroso porque normalmente lo que ocurre es que son procesos pues que generan bastantes posibilidades de error, ¿sí? Entonces la idea con esto es que nosotros tengamos en cuenta de que si estamos trabajando en una plataforma BIM, hay que tener muy claros cuáles van a ser sus usos, porque si no podemos modelar el muro que queramos, lo podemos modelar con, no lo llamemos nivel de detalle, sino que lo podemos modelar con tantos requerimientos como se quieran, sí, a través de diferentes herramientas, pero no van a tener en cuenta hacia dónde los queremos direccionar. Entonces es importante que nosotros consideremos que cada uno de esos elementos va a tener una razón de ser y que esa razón de ser tiene que estar relacionada con el uso BIM que nosotros vayamos a darle a nuestro modelo, ¿sí? Normalmente el modelado de estos elementos lo que requiere pues es algo básico, pero que no se lleva al detalle cuáles son sus propiedades muchas veces dentro del proyecto. Entonces, esta es la representación en CAD y normalmente lo que ocurre es que si nosotros vamos a obra, se presentan este tipo de inconvenientes. ¿Sí? Digamos que esto es algo que es más una opción visual de lo que tiene que ver con el proceso real de construcción, y nosotros aquí pues no tenemos ninguna información si nos devolvemos a observar que pues para poder realizar algún proceso de coordinación de cada una de esas disciplinas aquí, pues tendríamos bastantes inconvenientes. Esos inconvenientes serían en poner un plano sobre otro y ahí pues observar qué es lo que ocurre, ¿sí? Digamos que esto es como para contextualizar un poco el proceso BIM, ¿sí? Y que vamos a hablar pues de una herramienta BIM para modelar elementos de muro. Entonces pues es básicamente algo que debemos conocer y que debemos tener en cuenta con el fin pues de poder tener en algún momento alguna idea de lo que tendremos que desarrollar con el fin de relacionarlo con el uso BIM que tengamos de nuestros modelos. Entonces, vale, esto es una de las representaciones ya ahora tridimensionales que nosotros podemos alcanzar a través de los software BIM. Entonces, pues es algo que de cierta forma nos facilita bastante el proceso de diseño y construcción, ya que pues en la parte de diseño estamos siendo más consistentes con lo que vamos a descargar dentro de nuestro proyecto, y pues en obra vamos a evitar una cantidad de problemas que pues normalmente ocurren dentro del proceso de construcción. Entonces, vale, ¿cómo vamos a trabajar sobre la plataforma Revit? Debemos considerar varias cosas inicialmente para los elementos de muro. Sí, digamos que este es un ejemplo un poco más llevado hacia una familia que en este caso es cargable, entonces hay que definir dos cosas. Revit tiene tres tipos de familias, ¿sí? Una de ellas es las familias de sistema, que vamos a ver que en estas familias de sistema se comprenden los elementos de muro, que básicamente ya vienen con unos parámetros que no vamos a poder modificar y que mínimamente debe haber uno dentro de nuestro proyecto para poder desarrollarlo, ¿sí? Revit nos permite eliminar las familias de sistema cuantas queramos, pero siempre tenemos que tener una ahí para poder trabajar en base a esa familia de sistema, porque no es posible crearla, sino que ya viene predefinida por Autodesk pues, en su software de Revit.
Entonces, eso es algo que debemos considerar. Hay otras familias que son las familias cargables. Estas familias, vale, hay algo que no mencioné, y es que nosotros como tal, esas familias de sistema, no las podemos cargar dentro de nuestro proyecto como las familias que normalmente conocemos, sino que directamente o trabajamos bajo alguna plantilla de proyecto que tengamos en la que ya se haya creado el elemento de muro, o debemos simplemente copiarla y pegarla dentro de nuestro proyecto. Sí, es un proceso que pues es lo que nos ofrece el software, y debemos pues tenerlo en consideración por si en algún momento queremos o tenemos la duda de si es necesario cargarla, o cómo poder trabajar con una familia que ya esté modelada, una familia que ya tenga sus parámetros. Entonces básicamente es que vayamos y tomemos de o la plantilla de proyecto, o que directamente copiemos y peguemos dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces eso es uno de los puntos que hay que tener bastante claros. Vale, entonces íbamos en familias de sistema. Están las familias que son cargables, que en este caso es el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Son familias de columnas. Las columnas son cargables. Yo puedo modelar familias a través de las plantillas que pues Autodesk dentro de Revit me provee para poder generar esas familias con las características que yo necesite. Entonces, esa sería la segunda familia, y la tercera serían familias modeladas in situ. ¿Qué ocurre? Esas familias modeladas in situ normalmente no son parametrizadas. Entonces es algo que se debe tener en cuenta. Esto es algo un poquito más avanzado, pero es como para tener en cuenta tres tipos de familias que yo puedo tener dentro de mi proyecto: sistema, cargables y modeladas in situ. Entonces, vale, ya ese es la primera característica que debemos tener en cuenta. La segunda es que Revit y Autodesk clasifican las familias a través digamos, de esta jerarquía, ¿sí? Entonces, inicialmente hay una jerarquía que me define a mí, que es la categoría que va a estar dentro del compendio de todas mis familias, ¿sí? Entonces la categoría va a ser el rango jerárquico inicial, en la cual yo voy a empezar ya a derivar el resto de elementos que pues vamos a entrarnos, que básicamente sería: existe la categoría, de ahí ya pasamos a una familia, de la familia pasamos al tipo, y de los tipos pasamos a los ejemplares o instancias, ¿sí? Entonces básicamente aquí lo que vemos es que tenemos una categoría de pilares arquitectónicos, y ya luego se derivan a unas familias, ¿sí? Entonces tenemos unos pilares que van a ser arquitectónicos, pero dentro de esos pilares podemos tener familias que sean de columnas circulares, podemos tener de secciones variables, o en este caso que tenemos una familia de columnas rectangulares, que digamos se comprende también que ocurriría lo mismo con los elementos de muro, ¿sí? Entonces básicamente de ahí se deriva el tipo. Ya ahí tendríamos una familia que sería una columna rectangular de concreto, ¿sí? Ahí sería simplemente una especificación, el tipo, y ya de ahí pasaríamos a la instancia. Esto lo vamos a ver un poco más detallado cuando ya lo miremos dentro del modelado de los muros, porque pues es algo que hay que comprender, ¿sí? Así es como Revit maneja sus familias. Es de mencionar que Revit es el único software pues que trabaja este concepto de familia, pero pues que si vamos a modelar en Revit es necesario conocerlo. Entonces, aquí vamos a ver un poco acerca de los diferentes formatos que podemos trabajar a través de Revit, ¿sí? Uno de ellos es el RVT, que nos permite pues trabajar los proyectos, y es Revit Template. Entonces ahí nosotros tenemos el proyecto como tal ya definido dentro de una plantilla. Hay otra que se deriva, que sería la plantilla o template, que está con RT, ¿sí? Que digamos el proyecto se trabaja a través de el RVT, pero si yo ya necesito una plantilla que venga con alguna configuración que yo haya designado para trabajar mis proyectos, estará en un formato RTE, ¿sí? Que es simplemente Revit Template. Es algo pues similar al que se encuentra en la parte de arriba. Ahora nosotros aquí es donde tenemos que definir que nuestra familia de muros va a estar dentro de un archivo RVT, ¿sí? Y hay otros dos archivos o otros dos formatos, que serían el RFA, que es Revit Family, y el RFT, que es Revit Family Template, que es a través de los cuales se desarrollan las familias cargables. Entonces es algo pues que es importante tener en cuenta. Entonces, vale,
ahora vamos a mirar un poco aquí este proceso de modelado básico. ¿Sí? Vamos a abrir simplemente una plantilla arquitectónica y lo que vamos a ver es el proceso que se debe considerar para poder modelar estos elementos de muro y cómo Revit ya me da unos parámetros que están asociados a ese muro. Entonces yo tengo que considerar esto porque pues esos parámetros yo le podría adicionar alguno, valga la redundancia, adicional al que ya tiene, o trabajar con los que pues, Revit dispone para mí dentro de esa familia de sistema. Entonces, vale, inicialmente nosotros tenemos dos formas de trazar un muro. En este momento nos encontramos en una planta, en una vista pues de planta. Nosotros tenemos entonces dos formas de trazarlo. Uno sería a través de arquitectura u otro sería a través de estructura, donde nosotros también tenemos los elementos de muro. ¿Sí? Este ya es un elemento de muro estructural y acá tenemos un elemento de muro que básicamente es arquitectónico, pero también tengo la posibilidad de seleccionar un muro estructural. Eso es algo que es importante pues que tengamos en cuenta porque dependiendo del tipo de plantilla que nosotros estemos trabajando, en este momento estamos trabajando en una plantilla de arquitectura, pues algunos de los elementos que nosotros tengamos ahí ya definidos se van a poder visualizar u otros no. Entonces es como para que lo tengamos en cuenta. Vale, entonces si yo quiero trazar un muro, simplemente le puedo dar clic a este elemento o aplicar el shortcut o el atajo que es WA para generar ese proceso de modelado de muro. Entonces le damos al muro y vamos a ver, está un poquito lento. Aquí ya tenemos el indicador de que vamos a poder trazar un muro. Entonces, vale, básicamente tenemos que tener tres cosas en cuenta, ¿sí? Una de ellas es, nosotros podemos trabajar con la barra de opciones que se despliega en la parte superior del menú que nosotros trabajamos normalmente en Revit, los cuales me van a definir con qué tipo de trazados voy a trabajar el muro, ¿sí? Entonces, básicamente le vamos a poder decir cuál es la altura, ¿sí? Si vamos a trabajar en altura o en profundidad, aquí ya le definiríamos cuál es su altura o lo podríamos conectar directamente a un nivel. ¿Sí? Estos niveles se definen a través de mis alzados, entonces es como para que tengamos en cuenta eso. Y yo cuando defino un nivel, pues ya a partir de ahí tengo una vista en planta. Eso es algo que me imagino de pronto todos manejamos, si no, pues los invito a que consulten. De pronto tenemos ya uno de esos live desarrollados. La idea es que ahorita nos dediquemos simplemente a los elementos de muro. Entonces, vale. Esa es una, aquí le podemos decir cuál va a ser el punto desde donde se va a trazar, si va a ser o desde el eje de muro, desde el eje del núcleo, desde la cara de acabado exterior, desde la cara de acabado interior, cara del núcleo exterior o cara del núcleo interior. Vamos a ver que esto pues es algo que de cierta manera nos facilita el proceso de modelado y simplemente es algo que se debe tener en cuenta en el momento de trazarlo porque pues puede llevarnos en algunos momentos a errores. Entonces, vale, yo le puedo decir que sea a través de cadena, ¿sí? Que esto es simplemente para que cuando trace un muro, inmediatamente el punto final de ese muro sea el punto inicial del siguiente muro que yo vaya a trazar. ¿Sí? Si yo desactivo cadena, lo que va a ocurrir es que ya ahí tengo mi punto inicial, voy a ponerle su punto final y no voy a tener ningún punto de inicio de algún elemento adicional. Entonces, básicamente es esto lo que nosotros tenemos en esa barra de opciones y también tener en cuenta, vale, y el radio que vamos a tener y la unión que vamos a permitir, ¿sí? Podemos permitir o impedir la unión entre esos elementos de muro. Vamos a ver que también hay algunas propiedades en las cuales yo puedo simplemente modificar la unión con la que ya está el elemento. Entonces, vale, eso en la barra de opciones. Ahora por acá en la tabla de propiedades nosotros tenemos las diferentes propiedades de ese elemento, ¿sí? Básicamente acá nos describe cuáles son esas propiedades, eso ya viene definido directamente por esa familia de muros de sistema, en la cual Revit pues ya me dio a mí, ¿sí? Entonces básicamente tenemos la línea de ubicación, ¿sí? En este caso sería el eje de muro, es la misma línea de ubicación que tenemos en la parte superior en la barra de opciones.
tenemos las restricciones de base. Estas restricciones de base es desde dónde va a iniciar mi muro a trazarse. Revit es muy interactivo con este tipo de herramientas. Muchas veces se muestran cuáles son los procesos que yo puedo seguir con cada uno de esos elementos. Hay algunos que no, entonces pues es simplemente tener en cuenta eso. Este desfase es lo único que nos va a definir. Si quieren lo podemos mirar luego. Es desde dónde voy a yo a generarle una o desfase desde la base, sea hacia arriba si lo pongo como positivo o hacia abajo si lo pongo como negativo. Entonces es simplemente un elemento que podemos manejar con el fin de trazar mi muro en la cota que yo realmente requiero. Hay otras que se encuentran acá, que son la base enlazada, la distancia exterior. Eso ya vamos a mirar que se va activando con algunas de las operaciones que nosotros vamos a hacer y cómo va a ser su manejo. Nosotros acá podemos simplemente ampliar un poco esta tabla con el fin de visualizar bien cada uno de los labels o las características de esos parámetros. Vale. Está la restricción superior, es básicamente algo así como la restricción de base, que yo simplemente le digo al muro desde dónde va a estar restringido en la parte superior. Y la altura, esta altura simplemente se va a tener en cuenta cuando el muro no se encuentre conectado. Si se encuentra conectado alguno de los niveles, él se va a ir siempre hasta ese nivel, pero si yo le digo que no está conectado, ya ahí le podría definir una altura de muro, ¿sí? Entonces básicamente esas son las iniciales. También tenemos un desfase superior. En ese momento no tenemos ese desfase superior debido a que no tenemos una conexión a algún elemento. Tenemos la parte superior que esté enlazada, y esto es básicamente cuando nosotros tenemos algunos elementos como losas o pisos arquitectónicos. Entonces, vale. Hay una delimitación de habitación. Esto simplemente lo que me permite a mí es decirle a Revit que yo este elemento lo voy a tener como un delimitante para luego definir las habitaciones que yo vaya a trabajar. Hay una relación con la masa. Y ya aquí vienen algunos, miren que todo esto aún no se encuentra habilitado. Vamos a ver cómo luego se procede con ello. ¿Sí? Entonces estaría la parte ya de estructura. Si yo quiero que ese elemento que está arquitectónico sea estructural, yo le puedo decir que sea estructural, le puedo activar su modelo analítico, le puedo decir directamente cuál va a ser su uso estructural. Y pues es algo funcional, porque muchas veces esto podemos ver lo que se necesita tener en consideración. Hay algunas funciones que dependerán si el muro es de estructural o no es estructural, y de igual forma ocurre con columnas o pisos. Entonces, vale, nos va a dar unas cotas, unos volúmenes, aún no están activados porque no hemos trazado ningún elemento, y unos datos de identidad. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí nos está arrojando estas propiedades. Ese sería el segundo punto a tener en cuenta. El tercer punto es que nosotros podemos seleccionar el tipo de muro que vayamos a trazar, y dependiendo de ese tipo de muro podremos también adicionarle algunas características. Entonces, estas son las familias que vienen ya cargadas dentro de mi proyecto de muro. ¿Sí? Hay dos familias, está el muro apilado y está el muro básico. ¿Sí? Entonces básicamente bueno, y también está el muro cortina, que Revit lo llama así, pero son pues básicamente fachadas flotantes o elementos pues que se encuentren en vidrio, ¿sí? O en cristal, lo que nosotros queramos pues ya definir como ese material del elemento de muro. Entonces, vale, básicamente aquí tenemos estas tres familias, y ya dentro de esas familias tenemos estos tipos, ¿sí? Entonces, básicamente podemos seleccionar cada uno de ellos, y simplemente ese elemento de muro va a tomar esas características que ya están definidas para poderlo trazar. Entonces, vale, aquí nosotros también podremos crear algún muro, porque muchas veces pues, las familias que vienen ya dimensionadas no están definidas como las necesidades de nuestro proyecto, pero yo sí puedo directamente venir a crear un muro nuevo a través de la editar tipo, ¿sí? O puedo simplemente, a ver, trazar el muro, y una vez ya esté trazado el muro, venir a editar ese tipo también, ¿sí? O sea, no necesariamente tengo que trabajar. Lo que ocurre es que cuando yo ya trazo ese muro, puedo tener algunos inconvenientes de mirar si lo nombré a todos esos elementos con las necesidades que yo requería, y que cuando vaya a cambiar ese material, solamente esos muros que yo necesito se cambien. Entonces es como lo que debemos tener en cuenta.
cuando vayamos a trazarlo, pues yo consideraría que lo más recomendable es que nosotros directamente le digamos cuál va a ser el elemento de muro. No necesariamente tiene que tener ya las características finales, ¿sí? Porque normalmente si nosotros tenemos en consideración, esto lo vamos a tratar en el nivel ya medio de modelado de muros, si nosotros tenemos en consideración el nivel de detalle o nivel de información que tenemos que aportar para cada uno de esos elementos, no necesariamente desde la fase inicial va a tener que tener las características de finales pues con las cuales se va a construir, a operar o a llevar pues, el proyecto. Entonces, básicamente aquí tenemos ese elemento y le podremos decir acá editar, ¿sí? Yo es desde de la única forma que puedo crear el elemento nuevo. Entonces, aquí ya me sale la tabla de propiedades y en editar tipo y ya tengo nuevamente un nombrado de algunas características que se encuentran pues dentro de ese tipo. Entonces básicamente nos está diciendo cuál va a ser la construcción, hay una estructura, esa estructura es la que me define a mí cuál es el espesor de mi elemento de muro, si va a tener algún otro componente como puede ser revoque, como puede ser pintura, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos para el proyecto como tal y el elemento, ¿sí? Entonces vamos a tener algunas definiciones de envolventes. Esto vamos a ver por qué son los envolventes. Muchas veces cuando nosotros modelamos los acabados, lo que ocurre es que el envolvente es necesario porque nos determina que alguno de los materiales que nosotros hayamos utilizado para generar algún acabado, pues termine de cierta manera, pues envolver, ¿sí? De cubrir todo ese elemento de muro con el fin, pues, de detallar que ahí también hay un acabado. Ahí están los envolventes en inserciones y extremos. Entonces ya vamos a ver luego cómo se trabajan esos envolventes. Y la función del muro. ¿Sí? Yo aquí puedo decirle que sea un muro interior, exterior, de cimentación, de retención, cielo raso y núcleos de acero. Entonces eso es como para que nosotros tengamos en cuenta que ese elemento muro pues es un elemento que normalmente trabajamos pero no tenemos en consideración cuál va a ser su función y es importante que nosotros detallemos esto porque va a ser el, el insumo para nuestro uso BIM. ¿Sí? Recuerden que nosotros para la metodología BIM tenemos unos usos BIM, uno de esos está comprendido para el modelado de disciplinas, ¿sí? En ese modelado de disciplinas es donde nosotros contendríamos como tal estos tipos de características. Entonces, nos permite también tener un patrón de relleno, ¿sí? Un color de relleno. Básicamente estos son más temas representativos dentro del proceso de modelado en nuestras plantas y también tenemos algunas propiedades analíticas que vienen ya determinadas por los materiales. Estas propiedades, por ejemplo, son muy importantes cuando nosotros tenemos o requerimos que nuestro modelo BIM sea para un uso de análisis energético. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que ese análisis energético va a depender de mis elementos que yo modele y también van a tener en cuenta cuáles van a ser las características de los materiales que vamos a utilizar. Entonces, tenemos estas características o propiedades analíticas y los datos de identidad que básicamente son los que nos permiten a nosotros identificar algún elemento en específico en el cual podemos añadir alguna imagen, una nota de dónde o cuál es el modelo, quién es el fabricante, unos comentarios pues del tipo de elemento que nosotros tenemos ahí, una dirección inclusive web que nos pueda un link llevar alguna página web y poder mirar esos elementos que estamos nosotros teniendo en cuenta en nuestros modelos. Entonces, vale, también algunas clasificaciones que sí son para incendios. Esto todo se tiene en cuenta para los usos BIM. Tenemos que ser muy claros con este tipo de procesos. Inclusive nosotros acá podemos añadirle un parámetro de costo. Bueno, ya lo tiene añadido como un parámetro de identidad la familia de muro, pero acá lo podemos también utilizar o agregar en caso tal de que nosotros queramos tener algún otro parámetro para esa familia. Vale, entonces, esto es como lo más básico que nosotros debemos considerar antes de trazar un elemento de muro. Ahora vamos a mirar qué es lo que continúa en caso tal de que nosotros miramos que ya esos parámetros vienen a la pestaña editar tipo, pero no hemos creado ningún muro adicional. Sí, hemos trabajado siempre ya con este muro genérico. Si vemos pues ya
tiene unos nombres que pueden o no ser funcionales para mi proyecto, pero pues como les mencionaba, podemos definir algún elemento nuevo. Entonces, vale. Acá simplemente podemos hacer dos funciones. Hay que tener en cuenta que cuando yo trabajo con las familias dentro de mi proyecto, cuando voy a hacer alguna tabla de cantidades o cuando voy a mirar cuáles son las familias que se han trabajado, yo puedo tener una gran cantidad si dejo las que las plantillas ya traen por definición. Entonces, yo puedo directamente venir a cambiar el nombre o duplicarla. Eso dependerá de las necesidades y de qué tan seguros estemos de que esa duplicidad que vamos a generar sí sea la apropiada, porque muchas veces puede que simplemente queramos tener en cuenta algún material para poder, o alguna característica del muro para poder simplemente duplicarlo, pero que en caso tal de que modifiquemos algo muy irreversible, poder llegar y tener nuevamente nuestro elemento de muro sin cambios. Entonces, nosotros acá en la plantilla de familias es donde podremos encontrar cada uno de esos elementos. Bueno, en el Project Browser encontramos aquí en la pestaña de familias cada uno de los elementos que tenemos nosotros cargados dentro del proyecto. Entonces es importante que cuando nosotros trabajemos algún proyecto definamos cuáles van a ser las familias necesarias con el fin de que no tengamos una gran cantidad de elementos allí que no vamos a utilizar. Entonces es algo que nosotros podemos simplemente, acá tenemos las tres familias que les comentaba, sí, esta sería la categoría, esta sería la familia, aquí ya estarían los tipos, ¿sí? Y ya luego miraremos qué son las instancias. Entonces, si yo básicamente requiero que algunos de esos elementos de acá no los voy a utilizar y simplemente no hacen parte de mi proyecto, yo los puedo suprimir, ¿sí? Es algo que normalmente no se acostumbra a hacer y cuando vamos a realizar nuestras tablas de cantidades, pues tenemos una cantidad de familias y tenemos de cierta manera una incomodidad para encontrar nuestro elemento base para hacer esa tabla de cuantificación. Entonces, vale, esto para que lo tengamos en cuenta, simplemente venimos acá, editar tipo en la tabla de propiedades y le vamos a decir duplicar. ¿Sí? Aquí vamos a duplicar un nuevo muro o simplemente le decimos cambiar nombre y lo que vamos a hacer ya es darle unas características. ¿Qué ocurre? Nosotros acá le estamos dando un nombre a esa familia. Aquí estoy, no estaba estaba en la planta, no había seleccionado mi elemento de muro, entonces me estaba sacando que iba a cambiar era el nombre de la planta. Entonces, vale, acá simplemente seleccionamos nuevamente nuestro elemento de muro o podemos darle en WA, que es nuestro shortcut o atado para el muro, y le podemos dar editar tipo. Y ahora sí vamos a poder cambiar ese nombre del muro. Entonces acá tenemos un muro genérico de 200 milímetros, puede que yo no lo quiera llamar muro genérico, sino que lo quiera llamar cerramiento en concreto de 20 centímetros, ¿sí? Acá básicamente estamos trabajando aún nuestro proyecto en milímetros, entonces pues nosotros podremos tener en consideración eso. Entonces aquí nos muestra cuál es el nombre anterior, cuál va a ser el nuevo nombre, simplemente le podemos dar a aceptar, pero aún no hemos modificado sus valores como tal de elemento. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos no a ponerle la misma dimensión. Aquí en este momento estábamos trabajando con uno de 200 milímetros, son 20 centímetros, entonces vamos a cambiarlo por uno de 30 centímetros. Y lo que vamos a hacer es que si miramos, ahora se llama 30 centímetros mi muro, pero no ha cambiado su estructura. ¿Sí? Le podemos dar aquí en aceptar, podemos nuevamente trazar el muro y si venimos a mirar cuál es la dimensión de ese elemento de muro, vamos a tener que no son los 20 centímetros, los 30 centímetros que habíamos definido, sino que son 20 centímetros o 200 milímetros. Vamos a cambiar por acá las unidades para poder trabajar en metros. Vamos a decirle que nos va a mostrar solamente una posición decimal y que va a mostrarnos el símbolo de metros. Vale, entonces ahora aquí nosotros sí podemos nuevamente venir a editar tipo. Seleccionamos el muro primero, le damos a editar tipo y vemos que el ancho está en 0.20 metros, ¿sí? Entonces ese ancho es el que necesitamos que sea de 30 centímetros y tenemos que venir a modificar. Entonces simplemente vamos a la pestaña de construcción y en estructura le damos en editar y ahora tenemos las propiedades del elemento muro. Entonces básicamente nosotros tenemos
unas definiciones de ese muro, sí, me dicen cuál es la familia, es un muro básico, cuál es el tipo, es el nombre que nosotros le dimos, cuál es el grosor total, cuál es la resistencia, esa resistencia va a venir dada por el material que yo utilice y cuál va a ser la masa térmica. Entonces, básicamente nosotros acá nos van a entregar cada uno de los elementos que necesitamos básicos para poder asignarle alguna función a ese muro de que estamos elaborando, sí, que estamos modelando. Entonces simplemente tenemos una función que sea o de estructura, o que sea un sustrato, una capa de aire, una capa térmica o de aire, que sea un acabado o que sea una membrana. Nosotros podemos elegir cuantos queramos de esos elementos, pero tenemos que considerar que siempre tiene que haber una estructura, ¿sí? Que aunque no sea un muro estructural, siempre voy a tener que definirle una estructura que va a soportar las demás capas que yo pueda tener dentro de ese elemento muro. Entonces, esta es mi capa inicial, ¿sí? Es algo que no habíamos mencionado. Aquí entonces tenemos la función, acá tenemos nuestro material que aún no ha sido asignado. Nosotros tenemos que tener en consideración que esta asignación de material en ocasiones no es necesaria si no nos encontramos de pronto en una fase de proyecto que sea más adelantada, pero que sí es necesario que nosotros identifiquemos cada uno de los muros con sus propiedades, o bueno, no con sus propiedades, sino que si son algún muro en común, que tengan estos, pues algún material que sea genérico, que nos sirva de referencia para luego simplemente cambiar ese material y que no tengamos que ir a modificar cada uno de esos muros. Y aquí ya tenemos el grosor de ese muro, ¿sí? Acá le podemos decir que sea envolvente o que sea un material estructural. En nuestro caso es un material estructural, que es el que necesitamos que soporte nuestro elemento de muro. Entonces ahora lo que vamos a decirle es que ese grosor, esa anchura, va a ser de 30 centímetros, acá está en punto 30 metros, y le podemos dar aceptar, aplicar y aceptar. Y ahora sí, nuestro elemento de muro ha quedado con los 30 centímetros de ancho que nosotros necesitábamos, ¿sí? Esto básicamente, si no lo hubiéramos modificado en la estructura, ¿sí? Cuando venimos acá a construcción, estructura, no hubiésemos tenido ningún otro elemento ahí de los 30 centímetros que necesitábamos, sino de 20 centímetros, que es como ya venía definida esta familia. Entonces, vale, esto es lo que tenemos que nosotros considerar antes de iniciar el proceso de modelado. Y ahora vamos a simplemente trazar algunos elementos de muro para ver cómo son los tipos de uniones que se generan a través de esos muros. Entonces, cuando yo trazo ese elemento de muro, tengo varias formas de visualizarlo, pero solamente lo puedo trazar en dos vistas, ¿sí? Una es en la planta, vamos a cerrar por acá nuestras familias, una es en la planta y otra es en el 3D, ¿sí? Entonces nosotros aquí estamos visualizando nuestro elemento en planta, acá podemos verlo en 3D, vamos a ver, vamos a abrir estas dos vistas y acá tenemos nuestros elementos de muro, ¿sí? Yo puedo trazarlo en cualquiera de estas dos vistas, pero si me voy a una vista de alzado no podré trazar ese elemento. Entonces, para que tengamos eso en consideración, hay algún momento en el que venimos de pronto a una vista de alzado y vamos a tratar de trazar un muro, pues no vamos a tener esa opción, ¿sí? Simplemente es como para que no nos asustemos, que no nos está apareciendo ese elemento de muro. Entonces, vale, si recuerdan cuando nosotros seleccionamos o vimos que le damos muro, nosotros le asignamos la propiedad de que no estuviese conectado a ningún elemento, ¿sí? A ningún piso, a ningún nivel, y que tuviese una altura de 8 metros. Entonces, por eso nos está trazando este elemento, el cual tiene una altura de 8 metros. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta porque pues a partir de ahí es que vamos a poder definir cada uno de esos elementos. Bueno, si quieren vamos viendo si hay alguna pregunta por el momento. Vale, parece que hay de pronto un inconveniente con la imagen. Esperemos que no haya sido muy drástico esa diferencia entre el sonido y la imagen. Pero vale, si quieren pasamos al apartado de las preguntas. Disculpan si no fue de pronto muy claro en la visualización ese elemento, perdón, ese modelado, pero no
no teníamos ahí conocimiento de eso. Entonces, si quieren me cuentan un poco si tienen alguna duda, si en el momento está todo claro. Vamos a ver más adelante cuál es la importancia realmente de definir nosotros estos elementos con antelación. Nosotros tenemos que tener en consideración que hay varias etapas en los procesos de modelados. Vale, ¿cómo se definen las alturas de cada nivel? Básicamente, yo a través de las propiedades de nivel puedo venir a decirle cuál va a ser la altura de ese elemento, ¿sí? Entonces acá me dice cuál va a ser el alzado de ese nivel, si ya está creado, ¿cierto? Ya está este nivel creado. Yo también puedo verlo a través de un alzado. Vamos a mirar el alzado. Yo aquí también puedo ver esos niveles, o simplemente, si no lo tengo creado, pues puedo crear nuevamente el nivel y darle la altura. Acá, por ejemplo, este sería el nivel que vamos a crear nuevo y darle la altura una vez yo lo trazo. Yo puedo trazar este nivel a 8 metros, pero le puedo decir que no se encuentra a 8 metros, sino que lo seleccionamos y le decimos que va a estar a 9. Pero bueno, esto es algo que viene por fuera ya del tema de muros, ¿sí? Igual la idea es como que nosotros tengamos en cuenta que cada uno de esos elementos de muro van a ser parte del modelo. El modelo va a tener un uso y ese uso se va a encontrar dependiendo de la etapa de modelado de cada una de esos modelos, ¿sí? Entonces es como para que tengamos en cuenta eso. Este es el proceso inicial para el modelado de muro. Sí, creo que es pues como lo básico que se necesita para poder iniciar a modelar un muro, tener en consideración qué tipo de familia hace parte de ese elemento, cómo lo puedo definir a través de algún tipo nuevo o a través de sus propiedades, cómo trabajar con él. Entonces, vale, ya aquí podemos observar que tenemos habilitadas las opciones que anteriormente no teníamos y poder trabajar con ellas. Esto lo vamos a mirar más adelante, ya en nuestro próximo live. Creo que ahorita el tiempo se nos acortó un poco por el tema de las fallas técnicas que tuvimos, pero la idea es que trabajemos estos elementos y que definamos realmente su importancia dentro de nuestro proceso de modelado. No sé si hay alguna pregunta adicional a la que nos daba Rafael. Sí, la próxima sesión, ya nuestro próximo live es el jueves. Acá como nos pregunta Leonardo acerca del tema de la envolvente, vamos a ver cómo funciona esto tanto para los elementos de muro como para los elementos de acabado. Nosotros cuando entrábamos por acá en la generación del muro y le damos a editar tipo, esta estructura no solamente me compone una capa del elemento de muro, sino que yo puedo insertarle algunas otras y vamos a ver cómo trabajar con esos procesos de inserción, cómo puedo yo simplemente dividirlos y asignarles otros materiales para los procesos de acabados y por ejemplo alguna cocina. Yo normalmente lo que hago es que defino alguna altura de dónde va a ir un cerámico, luego le defino la cenefa, ya luego le pongo ya otro material y así sería pues como el trabajo. Nosotros podemos hacerlo de varias formas. Hay algunos que simplemente se trazan pues muros por cada una de esas capas o podemos trabajarlo de esa manera. Entonces sería como la intención. Más adelante vamos a ver varios elementos que se pueden trabajar. Yo puedo añadirles secciones a mis muros, ¿sí? Por ejemplo, si voy a tener en cuenta algún guardaescoba o algún elemento que vaya en la superficie superior del muro con el fin pues de algún acabado arquitectónico. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. El muro yo la puedo tener en cuenta básicamente de dos maneras, ¿sí? Una a través de elemento, que sería muro, eso también lo podemos ver más adelante, cómo generar esas cantidades de mis elementos de muro, u otra que es a través de materiales. Entonces yo
tengo esa capacidad de cuantificarlas o por volumen o por área. Entonces ahí estarían considerados o por metro cuadrado o por metro cúbico. Entonces yo puedo simplemente trabajar con el valor que sea más conveniente para mí. Hay algunas cosas que vamos a ver entonces más adelante con ese proceso de modelado, y es como les contaba, tanto añadir alguna sección para yo poder tener en cuenta algún otro material, o para poder descontarle algún otro material. ¿Sí? Si yo necesito que, por ejemplo, tengamos un muro en el cual se tenga algún acabado en específico que no sea arquitectónico, sino que se comprenda dentro del muro, podemos también tener en cuenta eso. Y también podemos modelarlos en sitio. Entonces es algo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver lo que les comentaba acerca de las fases y de que cuando debo tener algún elemento dentro de mi modelo con algún nivel de información o nivel de detalle. No necesariamente siempre va a tener que ser un nivel de detalle alto, y vamos a tener en cuenta también algo que puede que nos sirva bastante, y es cómo esos niveles de detalle se me van a relacionar a mí con el uso de ese elemento. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver si por acá hay alguna. Tratar de mejorar el tema de conexión para el próximo live por esos inconvenientes de audio e imagen. Disculpas con todos. Nuestro próximo live es entonces el próximo jueves a las 11 de la mañana. Los esperamos. Espero que haya sido lo suficientemente claro el inicio de este nuevo live que tendremos pues los próximos dos. Es el próximo dentro de 7 días y el siguiente dentro de 15, y poder tener un nivel de modelado medio y luego avanzado de esos elementos de muro. Vale, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todos por asistir. Espero que verlos por acá en el próximo live, y que tengan un feliz día. Hasta luego.